Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra emisión más de Dos Saviolas, después de noticias de ayer, antes de Deporte Popular. Hoy hay plantel completo, estamos todos en el estudio. Y bueno, la gente que estuvo invitada con Tommy, como siempre, trae bandas en vivo y gente invitada. Así que está el estudio bastante cargadito. Buenas tardes, Chochi, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, muy lindo el domingo. Bien, ¿no? Esa polémica. Estuvo bueno. Boca River. Bueno, había mayoría, ¿no? De River. Ah, pero bueno, se le dio lugar a todo. Está todo. Acá se le da Estuvo bien, la verdad que sí. La verdad que sí. Y bueno, acá estamos en Moser Radio, ¿no? En Remedio Escalada, Club Belgrano. Cualquier cosa, cualquier mensaje al 15 51 33 31 40. Repito, 15 51 33 31 40. Y bueno, hoy arrancamos con un artista norteamericano, norteamericano que en sus comienzos empezó haciendo blues, folk rock, Bob Dylan, nada más y nada menos que Bob Dylan. Y bueno, queríamos un poco... Este es un artista, en realidad el nombre verdadero es Robert Zimmerman, es de origen judío, ¿no? Pero a lo largo de su carrera, al estar involucrado principalmente en los derechos civiles de Estados Unidos, su música, sus letras, él después se pasó al catolicismo. Él vio algo ahí en el catolicismo que lo representaba. Bueno, aprovechando ahora la lamentable noticia del fallecimiento de Francisco Jorge Bergoglio, bueno, quise traer este disco de un hombre que, bueno, supo convertirse, ¿no?, al catolicismo por los valores que representaba, por los valores que representaba principalmente en Estados Unidos, valores de igualdad racial y bueno, de defensa a los que menos tienen, ¿no?, a los pobres. Y él, al interpretar a lo largo de su extensa carrera, él comenzó a principios de los 60, al interpretar principalmente sus letras, yo creo que hasta este disco, ¿no? Este disco es del año 69. El disco es Lady Day. Bueno, los valores que representaba de los derechos civiles de los norteamericanos y bueno, la defensa de los pobres. Él decidió pasarse de su religión primigenia al catolicismo. Lo hizo antes, ¿no?, del papado de Francisco. Él lo hizo, estaba Juan Pablo II cuando lo hizo. Pero bueno, la religión católica lo que tiene es eso. Y Jorge Bergoglio fue su más fiel representante. El derecho de los que menos tienen, de los que sufren, sea lo que sea, sufren migraciones, guerras, un montón de dramas que no son nuevos, ¿no? Pero bueno, él, por algo, sus colegas, los obispos, lo eligieron para que represente a la Iglesia Católica. Y yo creo que lo representó en forma magnífica, lo hizo muy bien.
Bergoglio, Francisco, de origen jesuita, también una orden muy vinculada, ¿no?, a Latinoamérica. Incluso en una época fueron expulsados de la iglesia también por defender a los indios, ¿no? Por querer hacer fieles a los que por ahí los europeos, para ellos no eran seres humanos, los indios que había, los habitantes de acá de América, del continente nuevo, no estaban, incluso hasta la esclavitud también aceptaban en épocas antiguas, eso principalmente en Estados Unidos, ¿no? Pero la religión católica es una religión que acepta todo tipo de credo, integra a todo el mundo, sea pobre, la condición económica, social, incluso a los presos o a la gente que está en el estrato más bajo de la sociedad. La religión católica es eso, él representó los valores más altos de la religión católica. Yo creo que fue un buen representante, le dieron ese poder y bueno, él lo representó muy bien. Hijo de inmigrantes, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que es un poco el contexto social del país, ¿no?, de Argentina. Él fue universal sin nunca dejar de ser argentino, el sentimiento argentino siempre lo tuvo bien alto. Es un claro representante de la educación pública, se formó en la educación pública como era antes, ¿no? Y bueno, al formarse en ese tipo de educación en el que todos son iguales, sea la familia de obrero, de empresario, de lo que sea. La educación pública argentina cobija también a todos por igual. Y bueno, es un fiel representante de la educación pública y después, cuando se dedicó a ser cura, bueno, de la Iglesia Católica, tenía esa fe, que cualquier católico la tiene que profesar, pero él diferente, o lo tomó de otra manera, lo tomó muy serio, ¿no? Su catolicismo, y bueno, él eligió, en el momento que fue elegido obispo de Buenos Aires y después papa, que le dieran la posibilidad de que lo elijan papa, bueno, él eligió la opción de los pobres, como es la doctrina de la verdadera iglesia, ¿no? Por ahí acá, a través de la historia, principalmente en la dictadura, una iglesia por ahí cómplice del gobierno militar en muchos casos, y bueno, él supo revertir esa situación, la supo revertir en la sociedad, porque uno particularmente siempre creía que los curas estaban al lado del poder, ¿no?, del presidente de turno o del régimen militar de turno, pero él no, él
eligió la opción esa, eligió la opción de los más pobres. Y bueno, espero que haya dejado un legado en la iglesia y en la humanidad. La verdad que del momento que tomó el poder ese del papado, bueno, dejó muy bien parado ese puesto. Y bueno, la iglesia lo que tiene es eso. En cada momento de la historia elige a quién poner al frente y elige las necesidades de la humanidad. Por ahí cuando él fue ungido, por ahí lo que se buscaba era eso, la defensa de los pobres, porque las otras religiones estaban tomando esa bandera. Y bueno, él tomó eso como su partido, digamos. La defensa de los pobres y, al contrario de quizás de lo que pasa en el país, acoplar a todas las religiones, a todos los credos. ¿No ven? Y bueno, eso es lo que ejemplificó él. Yo me acuerdo cuando él era obispo, tenía un programa en la televisión pública y lo hacía con un rabino, con un representante del judaísmo, y también eran invitados también representantes del Islam. Trataba de no expresar un pensamiento radical, como es el pensamiento en esta época, ¿no? En esta época está, lamentablemente, para la humanidad hay muchas diferencias entre el judaísmo, el Islam y los católicos. Por ahí él, en su posición negociadora y abarcar al otro, el pensamiento del otro, él quedó como que la religión católica trata de amalgamar a todas las demás religiones. Pero bueno, se sabe que el judaísmo, el Islam, China con el comunismo, tienden a separar, digamos, su credo, y bueno, cada uno imponer el credo que ellos pregonan, ¿no? Francisco trató de unir a todos los credos, trató de unir a la humanidad. Yo creo que ese es el mensaje que dejó implícito. Y bueno, está la polémica de por qué no vino, siendo argentino, no vino al país. Y bueno, fue justamente por eso. Lamentablemente los medios de comunicación manejados por el poder económico mundial y los políticos tienden a radicalizarse, digamos, a cada uno excluir al otro. Y bueno, eso es quizás lo que lo alejó de venir a pasar un mal momento acá al país, ¿no? Siendo el gobierno que sea. También lo que tenía era eso. Cuando tuvo el poder de obispo acá en la ciudad de Buenos Aires y del Papa después, bueno, él se trató de juntar con los más pobres, no con los poderosos del momento, los poderes de turno. Él trató para él era lo mismo un presidente de Estados Unidos, o de Rusia, de lo que sea, también que los rusos no son católicos. Él trató de dar el ejemplo de integrar a todo tipo de
de raza y de gente de cualquier poder económico. O sea, no hacía falta que sea un millonario. Generalmente uno lo que vio siempre fue eso, que por ahí los curas, en realidad el poder, la iglesia, siempre trató de acomodarse al poder de turno para sacar su tajada, ¿no? Y bueno, él no, él por ahí decidió, no sé, estando de obispo de la provincia de Buenos Aires, prefería ir por ahí a una villa. Prefería ver lo que estaba pasando socialmente siendo de Buenos Aires, en la parte más baja, digamos, la más excluida de la ciudad. Por eso que tiene tanto valor lo que hizo con los curavilleros. Y bueno, él lo recorrió también, no es que se quedaba viéndolo por crónica. Él recorría, iba a ver al pastor que estaba ejerciendo en las villas, y si tenía que ir a comer, a profesar, a dar alguna misa, él iba, no tenía problema de ir a una villa. Él vio que con el neoliberalismo, a partir del neoliberalismo que se dio acá con Menem, a partir del año 89, había muchos excluidos, mucha exclusión social. En lo que a él le tocaba, ¿no? La parte de la ciudad de Buenos Aires. Él no estaba en la provincia, si no lo hubiera visto antes también. Pero esas villas, la 21-24, la 31, la 1-11-14, bueno, cada vez había más exclusión. Uno que trabajó también, trabajó de muy pibe, eso se notaba, las villas cada vez eran más amplias en la ciudad de Buenos Aires. Yo siempre trabajé en Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la exclusión cada vez era peor, la desocupación, el hambre, y en los barrios iba tomando mucha preponderancia, al igual que en las cárceles, por ejemplo, la religión evangélica, como pasa en Brasil. Y bueno, es algo que él tenía que, como católico, se tenía que hacer cargo también. Tenía que ir a profesar la fe católica a esos lugares, porque si no te ganan los evangelistas, te ganan en esos lugares donde están los excluidos. Se sabe también que los evangelistas manejan mucho dinero también, porque son protestantes, principalmente de Estados Unidos, esa religión. Pero bueno, él iba a las villas, y la experiencia de estar en las villas con los pobres, con los excluidos, él vio a través de los años, principalmente a partir del año 89, también el ingreso del narcotráfico, porque en esos lugares el narcotráfico también es toma el poder que por ahí el gobierno no toma. O sea, en las villas de la ciudad manejan mucho el narcotráfico. A partir del 89 empezó a ser un gobierno aparte del gobierno, digamos. El gobierno al no tomar, ya sabemos quiénes son los que gobernaron la ciudad a partir de esa época. El gobierno, al no tomar cartas en el asunto, al excluirlos, para ellos Soldati no es se notará en los noticieros cuando hablan de Soldati, por ejemplo, o de Lugano. Hablan como si fuera el conurbano bonaerense. ¿Qué hace Kicillof? Que no hace nada. Y Soldati y Lugano son de
de Capital Federal. Y así un montón. La Villa 31, la 21-24, la 11-14, Barrio Rivadavia, no sé, un montón de villas con muchos problemas sociales. Y bueno, el narcotráfico tomó mucho también, como es en toda Latinoamérica. Eso es un espejo de lo que es toda Latinoamérica, principalmente en los lugares donde se habla, bueno, en Brasil también, ¿no? El primer comando capital manejando todas las favelas, tremendo. Son un poder adentro de otro poder. Ahí se ve cuando quieren ir a la favela el ejército, bueno, los tiroteos que hay, son guerrillas. Y bueno, él tomó mucha experiencia, ganó en las villas, ganó mucha experiencia luchando contra la desigualdad y el narcotráfico también. Por algo lo eligieron, sus colegas lo eligieron como representante máximo de la iglesia. Ahora no sé quién será, no creo que sea otro latinoamericano, no. Va a ser muy difícil que vuelva otro latinoamericano. Pero en ese momento Bergoglio tenía mucha experiencia, porque tuvo experiencia con la dictadura militar y después con la desigualdad del neoliberalismo, de la globalización, y bueno, el ingreso como poder económico y poder también de fuego del narcotráfico. Bueno, él tenía mucha experiencia pastoral y lo implementó en la Iglesia Católica, la lucha contra el narcotráfico. Y bueno, ahora veremos en esta nueva etapa al Papa que eligen. Lo más lógico sería que elijan por ahí un Papa que tenga mucha experiencia en donde están las guerras ahora, muy posiblemente. Yo creo que la Iglesia ya ha demostrado experiencia, bueno, al elegirlo a Francisco como Papa, y recordemos a Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II, cuando el mundo estaba dividido en izquierda y derecha, bueno, eligieron a un anticomunista, ¿no? El comunismo había que desterrarlo, había que dividirlo, y bueno, Juan Pablo II se podría decir que fue uno de los artífices de la destrucción del comunismo, ¿no? En Rusia se dividió, Yugoslavia, bueno, donde imperaba Alemania, que estaba dividida, se unió. Donde imperaba el comunismo, la Iglesia puso un tipo que estaba en contra del comunismo, que había que desterrarlo. Y bueno, Juan Pablo II fue el representante de la Iglesia. Entonces, a cada momento histórico, la Iglesia trata, son 2000 años, trata de poner un representante que en esos conflictos que hay, bueno, la Iglesia tenga voz y voto, tenga poder, sea un representante. En la época que estaba el comunismo, pusieron a un anticomunista, un polaco, estaba dominado por Unión Soviética, para que destierre el comunismo o lo divida. De alguna manera lo logró. Y después, ahora con el neoliberalismo o la globalización, justamente pusieron al Papa Francisco para que haya menos poderosos, menos Elon Musk, Larry Fink, bueno, los dueños, qué sé yo, de Amazon, BlackRock, los ingleses, que haya menos, son 3.000 familias poderosas que dominan el mundo. Y bueno, que él haga un reparto de la torta también
porque hay mucho hambre en el mundo. Él lo que intentó hacer fue eso. Si se quiere ver, es un reinado, un papado corto, ¿no? 12 años, pero bueno, algo hizo. Y ahora vamos a ver, calculo que va a ser un papa, yo me imagino que tiene que ser un papa que esté en los conflictos bélicos, ¿no? Donde principalmente en la Franja de Gaza, algún papa de ahí. Bueno, este caso es un conflicto entre judíos y musulmanes, ¿no? Pero bueno, esperemos que elija bien al representante, que sea un pacífico y que trate de parar las guerras que está viendo. Sí, Juancito. Estaba viendo, Cardinal, anoche leía un poco en Instagram algunas cosas y hoy a la mañana, y creo que hay un papa que puede ser africano. Ajá. Ojalá me encantaría que sea, porque creo que traería un poco, seguiría con el mismo contexto que traía Francisco. Y por ahí está en algún conflicto bélico también. Puede ser que esté en un país, porque nosotros tuvimos la suerte en el siglo XX, bueno, tuvimos la guerra de Malvinas, ¿no? También. Juan Pablo II vino a parar la guerra, para bien o para mal. Pero él vino a que no haya un baño de sangre, que los ingleses no invadan el país. Cuando fue con Chile, lo mismo. El Papa en ese momento, creo que era Paulo VI, él mandó un representante para que tercie, digamos, que entre Pinochet y los militares argentinos. Se sabe que Pinochet tenía el poder, o sea, avalado por los ingleses, por algo lo perdonaron, ¿no? Los ingleses, un tribunal inglés fue el que perdonó todos los crímenes de guerra que cometió Pinochet. Los ingleses fueron los que lo defendieron. Pero bueno, por lo menos cuando fue el conflicto entre Chile y Argentina, al ser dos países católicos, el Papa no vino un representante. Y bueno, terció en ese conflicto, y también digamos, con la venia papal se llegó a una negociación. Y lo mismo pasó en la guerra. Lamentablemente nosotros la perdimos, la guerra. Pero Juan Pablo II le hizo ver al gobierno militar argentino que era una locura, que los ingleses ya estaban prácticamente en el territorio, tenían toda la armada yendo para ahí, para Malvinas. Y bueno, un país con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, no le iba a importar bombardear al país, ¿no? Principalmente a Buenos Aires, como dice el tema de Charlie. Pero bueno, es así. Por más que también representantes de la Iglesia Católica tuvieron mucho que ver en la dictadura, con la represión y con la desaparición de niños, la desaparición, el secuestro de niños. Tuvieron mucho que ver también los capellanes del ejército, de la armada. Eran cómplices de la dictadura. Así que él intentó borrar eso. Hay polémicas en torno a eso. Siempre se dice que tuvo relación con Masera, pero bueno, no hay ninguna foto porque él en ese momento él estaba en la Universidad de El Salvador, representaba la orden jesuítica en la Universidad de la Orden Jesuítica. Ahora ya no tanto, pero bueno, ahí cuando Masera quiso ser, tenía apetencias políticas, fue a la Universidad de El Salvador, le brindaron para hacer un acto, no sé qué era. Siempre se dice que tuvo contacto con Masera. Él tuvo que negociar también como representante de la orden de los jesuitas
tuvo que representar con la dictadura, ¿no? Como todos los poderes. Tuvo que ir a pedir por los secuestrados, por los chupados. Bueno, es la historia de él. Y los opositores, los que dicen lo contrario, no quedó. Eso se retiró enseguida. Fue una de las causas por las que ganó Ratzinger cuando le ganó. Representantes de la Iglesia Ortodoxa fueron con el cuentito al Vaticano, y bueno, en esa vez no lo eligieron. Después sí, fue apabullante la victoria cuando lo eligieron. Y bueno, esperemos, Juancito, esperemos que sea la línea mismo de este Papa, o si no que se metan los conflictos bélicos que está habiendo, ¿no? Pero bueno, es difícil. Él hizo mucho porque los poderosos no tengan más poder, porque el poder económico no siga en los Rothschild, y bueno, todos los que están ahora, en los más, Larry Fink de BlackRock, qué sé yo, el dueño de Amazon, esos poderosos que manejan la finanza del mundo, ¿no? Manejan la finanza del mundo sin importarle lo que le pase al pueblo, a la mayoría. Él siempre trató de lidiar para que la mayoría por lo menos sea escuchada. Y bueno, ya dijimos, Bob Dylan se hizo él en las canciones, siempre fue un músico luchador de la igualdad, principalmente en Estados Unidos, de los derechos de los negros, ¿no? Que todavía en la década del 50, por más que estuviera abolida la esclavitud, había mucho resquemor, seguían todavía la exclusión de los negros. Los negros tenían que viajar en una parte diferente del colectivo. Si había un hotel, no podían. Si había blancos, no podían mezclarse con los negros. Eso en la década del 50 fue todo. Y bueno, él lo vivió muy, muy de cerca, eso. Él tomó la lucha, por ejemplo, de Martin Luther King, que fue asesinado, ¿no? Tomó la lucha de ese líder negro, y bueno, en sus canciones lo refleja. Él por ahí, este es uno de los últimos discos de folk, ¿no? De folk de él. Por ahí, este no tiene tanta temática social, digamos. Los primeros discos de él sí, cuando salió, él sí era un juglar, y bueno, muy influenciado por el blues, ¿no? Del folk rock, y bueno, sus letras reflejaban todo lo que pasaba en Estados Unidos en contra de los derechos civiles, digamos. Muchas veces apoyado por los mismos políticos, ¿no? Los políticos siempre buscaron la división ahí siempre estaban los republicanos y los demócratas. La división, como se ve ahora, la división del pueblo. Y bueno, él despreciaba a la clase política. Él durante toda su carrera despreció a la clase política, porque es un músico que cuando salió, para él había una clase. La clase de los políticos sería la casta que dicen ahora, ¿no? La clase de los políticos y los que no eran políticos, el pueblo, digamos. Los políticos, sea republicano, sea demócrata, tienen sus privilegios, como más o menos lo vemos acá. Los diputados hacen lo que quieren, los senadores hacen lo que quieren. Una vez votan para uno, votan para otro. Si tienen que votar, hay peronistas que si tienen que votar a favor del gobierno que está ahora, lo votan. Principalmente los
los gobernadores del norte, del peronismo, lo mandan a votar a sus diputados a favor del gobierno, con tal de que le hagan obras o simplemente sobornos, como pasó con ese senador que está ahí en Paraguay, ¿no? Que para darle los poderes especiales al presidente actual, cambió su voto. Él fue votado por un partido, no vamos a decir cuál, y después él cambió el voto para el partido actual que está gobernando. Y bueno, pasa mucho eso. No son negociaciones, se sabe que hay sobornos. La clase política es así, o sea, ellos tienen que ir se iba a comprar, se estaba haciendo complejos en Paraguay, se la llevaba toda para allá, y bueno, se estaba haciendo su kiosquito, y lo agarraron, se ve que le hicieron una cama, y bueno, es así. Todo tipo de dirigente. Bueno, ahora vimos al de San Lorenzo también, agarrando plata como deben hacer varios directivos de fútbol, ¿no? Para poner un juvenil en el primer equipo, la familia tiene que, en este caso fueron $25.000 que le tuvieron que dar al presidente de San Lorenzo. Y bueno, es así, la clase dirigente es así, no es solamente los políticos, la clase dirigente, los periodistas, son así, eso que se llaman ensobrados, son así, con tal de recibir plata en negro, plata mala vida, la clase dirigencia, más la Argentina, ¿no? Más la Argentina, una vergüenza. Y bueno, es por ese motivo que el Papa no vino acá. ¿Qué va a venir a hacer? Si son todo una bolsa de gatos, ¿qué va a venir a hacer acá? Él fue a Chile, fue a Brasil, fue a Perú, fue a Venezuela, fue a Paraguay. Él fue a esos pueblos donde hay verdaderos fieles. Pero él los conoce acá, conoce el paño de los políticos de acá. Y bueno, es así. Y Bob Dylan, es parecido. Los políticos, está bien, ellos están ahí arriba, nos cagan a todos. Él nunca se va a sacar una foto con un político. A él le dieron el premio Nobel de literatura. Es el primer músico que le dieron el premio Nobel de literatura y no lo fue a recibir. Fue Patti Smith, ¿no? Patti Smith fue y hizo un recital, todo, cuando ganó el premio Nobel de literatura. Pero él decidió no ir a la premiación esa. ¿Por qué? Algo en contra de los suizos esos que dan los premios esos, a él algo en contra es el poder económico también, ¿no? Debe tener. Entonces no fue a recibirlo. Y sí cantó para el Papa Juan Pablo II, hizo un recital. Cuando él se convirtió al catolicismo, con todo gusto y honor, fue a dar un recital a Juan Pablo II. Así como fue León Gieco a cantarle al Papa Francisco también. Porque es un honor. Pero bueno, él Bob Dylan con los políticos, los gobiernos de turno y la clase dominante, digamos, los Mac de la vida, los Trump de la vida, él no se quiere sacar ni una foto, nada. Desde la década del 50 que es así, Bob Dylan. Por ahí después hizo discos más personales, no tan sociales, pero bueno, una carrera impecable. Así que bueno, escuchamos un poquito más, Chochi, del disco de Dylan. Bueno, ahí estuvimos escuchando un poco más del disco de Bob Dylan. Tremendo solista norteamericano. Tremendo. Un cantautor
bueno, que fue uno de los primeros que empezó haciendo temas propios, ¿no? Y bueno, por algo ganó el Nobel de Literatura. Las letras de Dylan reflejan la sociedad, no solo la norteamericana, sino mundial. También es ecuménico, Bob Dylan. Y bueno, siguiendo en este tono, ahora hay una parte que se la quiero dedicar a un compañero de trabajo, Mario Coduri, que justamente ahora vamos a escuchar un audio de Harry, que fue a ver a la Kermés Redonda el otro día, fue al Teatro de Flores, entonces nos va a comentar un poquito. Pero bueno, yo en el trabajo era mi compañero, Mario Coduri falleció lamentablemente hace 10 días, y da la casualidad que había jugado al rugby con Harry, y también era amigo de los muchachos que fueron el otro día a ver el show de la Kermés Redonda, ¿no? Que son todos temas de los redonditos. Justamente hoy, que se cumplieron 40 años de Gulp, bueno, ellos el otro día fueron a disfrutar ahí el show en el Teatro de Flores. Bueno, también yo tuve la suerte de ver a la Kermés Redonda, y la verdad que escuchar todos esos temas de los redondos después de tanto tiempo uno atrás del otro. Yo nunca vi a los Fundamentalistas en vivo, tampoco lo vi al Indio Solista, pero escuchar después de tanto tiempo los temas de los redondos, la verdad que reconforta un tema atrás del otro de los redondos. Fui a ver a Sky, ¿no? Por supuesto que también hace, pero no hace todos temas de los redondos. Ahí es una fiesta, pues son todos temas uno atrás del otro de los redondos, todo, de todas las épocas. Como bien decía hoy, también ¿cómo es? En Noticias de ayer, tocando también los inéditos, ¿no? Los que nunca fueron grabados. Y bueno, tremendo escuchar esos temas. Y bueno, vamos a escuchar el audio a ver de Harry, que fue al show, y a ver los que nos comenta de ese show. Bueno, con respecto al show, hacía mucho que no iba a un recital y bueno, estuvo la verdad que muy, muy emotivo. Un show largo de casi 3 horas. Y pasaron por todos los discos. La verdad que, bueno, creo que salvo el último de Momo Sample, no creo que no tocaron nada, pero tocaron de casi todos los discos. Bastante de la primera época, ¿no? O sea, obviamente al estar, ¿cómo se llama? Ahora se me va el nombre del guitarrista, pero tocaron muchos temas del primer disco más que nada. Y bueno, la verdad que un show muy emotivo, mucha gente. Yo pensé al principio, fuimos temprano, o sea, fuimos como a las 7, empezaba a 8:30. No había nadie en ese momento, o había muy poca gente para lo que es el lugar, pero después se fue llenando y se llenó casi completo, digamos. Y bueno, ellos muy bien, la banda la verdad que suena, viste, realmente suena a lo que era Redondito. Creo que Dawi hace la diferencia. Bueno, en general cuando tocan los del aire acondicionado y en general tocan con un set de vientos, ¿no? Y acá a lo último sí invita al Gonzo Palacios y a 2 saxofonistas más y hacen un set de vientos, pero en determinados temas, en los temas que hay más, digamos, más protagonismo. Y bueno, eso se nota que levantó un poco el sonido, pero bueno, a lo que iba era que
suena mucho más redondo que lo que suena en Sky o el Indio, ¿viste? Yo no lo he visto en vivo, pero bueno, he visto recitales en YouTube. Pero bueno, la gente respondió muy bien. Al principio se escuchaba solo la gente, nosotros estábamos arriba. Al primer cantante, que no sé los nombres porque la verdad que no conozco bien los integrantes de la banda. Pero a mí el que me gustó más es la chica, creo que Leti, debe ser de Leticia. Está en la. Porque bueno, vos me pasaste la lista y a mí la que más me gustó, quizás porque la verdad que cantó los mejores temas, o sea, los temas más power los cantó la chica, o por lo menos los que a mí me gustaron más. Y es como que se van turnando, son 3 cantantes. Hay uno que sí, medio que limita al Indio, o sea, no, eso es medio innecesario, o sea, pero bueno, digamos, también caer en esa es un poco fácil, ¿no? Pero despegarse de la imagen del Indio es difícil, pero yo diría que la verdad que no se los extraño en ningún momento, o sea, más allá de que, bueno, obviamente, Los Redondos, la base son ellos, pero estuvo en líneas generales muy bueno el recital. Bueno, ahí estuvimos escuchando el audio de Harry, que pudo ir con el Checho y Fabricio, fueron. Acá hay unos mensajes. Dale, sí, cómo no. La Negra Poli dice, vamos a Violas. Dice, volvieron los audios de Harry. Y un abrazo por ese compañero que se fue. Ah, bueno. Bueno, gracias, sí. Sí, Mario. Lamentablemente. Bueno, lo conocíamos los dos. Y los que fueron el otro día también lo conocían, era muy conocido en Avellaneda. Todo un personaje, Mario. Pero bueno. Sí, el guitarrista que ahora está en la kermés es Tito Fargo, tremendo guitarrista que arrancó con Luca Prodan en la Harlingen Rigivan. La Harlingen Rigivan eran Superman Trulio, Diego Arnedo, Luca Prodan y Tito Fargo. Una de las primeras, para mí el iniciador del reggae en Argentina, esa banda de Tito Fargo, tremenda. Y bueno, después que la Harlingen Rigivan no tuvo tanta continuidad tocando, cuando Sumo grabó con la formación de Moyo, Arnedo, Petinato, esa formación, bueno, después él, Tito Fargo, pasó a formar parte de los Redonditos de Ricota. Grabó en Gulp y en Octubre. Gulp y Octubre los grabó Tito Fargo en segunda guitarra. Algunos punteos los hacía también, ¿no? Tito Fargo. Y bueno, esos 2 discos también, el saxo, no estaba Dawi. Los 2 primeros discos de Gulp y Octubre estaba Willy Crook, un músico impresionante. Tocó en Gulp y Octubre y después él hizo una banda funk solista en su última etapa también antes de fallecer. Pero allá en España él tocó en Lions in Love con Melingo, una banda tremenda, Lions in Love, tremenda banda, Lions in Love en España, con Piccolini también, Piccolini, Willy Crook y Daniel Melingo, tremenda banda, Lions in Love. Eso cuando se fue a España, él se fue cuando dejó Los Redondos, se fue a vivir a España y después volvió, hizo Willy Crook de Funky Torinos, y bueno, también tocó el Gonzo, Gonzo Palacio, también un saxofonista tremendo en la década del 80, tocó con Fricción, Los Casanovas, con Soda Stereo, bueno, tocó con un montón de bandas. Willy Crook también formó parte
la última formación de los Abuelos de la Nada, una formación de los Abuelos tremenda, tremenda formación, la última formación con el guitarrista de la Cofradía de la Flor Solar, que bueno, había tocado a Sky también, pero el guitarrista, ahora no me acuerdo el nombre, me pasa como a Harry, la memoria me falla, pero tremendo guitarrista, el de la Cofradía de la Flor Solar. Bueno, la última formación de los Abuelos tocó Willy Crook, ese guitarrista tremendo, con Miguel Abuelo, Chocolate Fogo, y Polo Corbella en batería. Tremenda formación, tremenda. Y bueno, Cubero Díaz, el guitarrista, gran guitarrista. Tocaba en la pesada del rock and roll. Bueno, en esa época Billy Bond también tiene un disco solista, Cubero Díaz. Siempre tocó en buenas bandas. Gran guitarrista. Tocó en la Cofradía con Sky, ¿no? Y bueno, en esa formación, en Octubre y Gulp, lo grabó Tito Fargo, fue el guitarrista. Porque desde sus comienzos, los Redondos tocaron con 2 guitarristas. Eran 2 guitarristas. Hasta Octubre, la formación era con 2 guitarristas. Que en la primera etapa, antes de que graben, o sea, en el año 78, el guitarrista era el Conejo Jolivet. Conejo Jolivet, que a su vez él tocaba en una banda. Bueno, el Conejo Jolivet ya había tocado con Papo, ¿no? Tocó en Papos Blues. Pero el Conejo Jolivet era el segundo guitarrista. En realidad no, porque hacía los solos. O sea, el Conejo, guitarrista de blues formadísimo, ¿no? Tocaba con los Dulce 16, con Papos Blues. Tremendo guitarrista. Pero bueno, él era de Capital y estos muchachos eran todos de La Plata, ¿no? Del 78 hasta los principios de los 80, el Conejo era el segundo guitarrista. Después volvió a la banda. Cuando hicieron unos shows en Huracán y en Racing, lo volvieron a llamar al Conejo Jolivet. Tocó en varios shows de esos, de grandes, de estadio. Tocó el Conejo Jolivet con los Redondos. Pero fue parte de la primera formación de los Redondos, el Conejo. Él ya había grabado, ¿no? Con Dulce 16 y con Papo. Pero bueno, sí, el Conejo, viste, medio, es un personaje. Bueno, sí, dice Papo, Sky todavía no tocaba bien. Bueno, después Sky le pasó el trapo a todo, ¿no? Por supuesto, ya sabemos lo que es Sky. Pero bueno, era músico de La Plata que venía, ya había tocado en la Cofradía de la Flor Solar y ya había tocado con el Edelmiro y la Galletita, con Edelmiro Molinari. O sea que no era tan así. Tenía un sonido de guitarra, siempre tuvo un sonido tremendo. Es más, la primer Gibson Les Paul que hubo acá en el país la tuvo el Flaco Sky en la época de la Cofradía. Bueno, el padre era millonario, ¿no? Del Flaco Sky. Y Cubero Díaz siempre cuenta que tocaba, que el Flaco Sky le prestaba la Gibson. Claro, el Cubero Díaz, ¿qué guitarra puede tener? Ahora sí toca con Gibson, ¿no? Pero el Flaco Sky le prestaba la Gibson. Fue el primer. Él dice que el primero que tuvo una Gibson Les Paul acá fue el Flaco Sky, al principio de los 70. Ni Papo la tenía, raro, ¿no? Pero bueno, así que sí, los Redondos. Bueno, Tito Fargo tiene todo el derecho. Y después de Octubre empezó Dawi, ¿no? El saxo. Hoy hablaba el Chochi con Tommy, del saxo en los Redondos. Bueno, pues también muchos dicen que parecido a Banda Grass Generator, ¿no? Por el saxo, tanto los Redondos como Sumo. Los más viejos dicen que es parecido a Banda Grass Generator porque Banda Grass tenía el saxo. King Crimson también, pero más Banda Grass Generator utilizaba el saxo. Sí,
Bueno, igual pensándolo acá, había bandas con saxo también, ¿no? Los Abuelos de la Nada, por ejemplo. Sí, estaba. Estaba, pero lo que yo hablaba con Tommy era la importancia que logró tener el Claro. saxo en Los Redondos. Casi Claro. que era a la par de Sky o más en algunos temas. No, se utilizaba. Si yo me acuerdo, el Gonzo Palacio tocó con Soda Stereo. Soda Stereo grabó antes que Los Redondos y el Gonzo tocaba con ellos. Fricción también. Creo que también grabó al mismo tiempo que Los Redondos. Acá un mensaje de la Negra Poli dice: Dawi está tocando con Andrea Prodan en su banda que hacen temas de Bowie. Mirá vos, qué bueno. Lo que debe ser eso. Bueno, fanático de Bowie, ¿no? Terribles. ¿Quién será el guitarrista, no? Y también lo que pensaba era lo que vos decías, que a muchos hace recorrer a Vandergraaf Generation. Que justamente también bandas como Sumo o Los Redondos, que yo le marcaba a Tommy, lo hablamos los dos, que quizás también resaltaban tanto era porque eran como mucho más influenciadas por lo que venía de afuera. Claro. O sea, y como más fresco también para el estilo de la época. Sí, no, más bien. Willy Crew, viste, tocaba el saxo, pero ahí cuando grabó con Los Redondos tenía 17 años Willy Crew. Y bueno, tremendo. Lo de Willy Crew, tremendo. Al igual que lo de Pettinato en Sumo, terrible. Pettinato ya, bueno, él era director de Expreso Imaginario, ya tenía toda una beta artística, pero sí, la verdad que, bueno, en Los Abuelos tocaba Melingo, ¿no? Daniel Melingo tocaba el clarinete. Él es un músico con formación clásica. Ya había tocado en Brasil, con músicos de Brasil, es reconocido en Brasil Daniel Melingo, antes de tocar en Los Abuelos de la Nada. Así que sí, la verdad que... Y los músicos estaban muy bien formados. Y Dawi, bueno. Sí, los solos de Dawi. Lo de Willy Crew también. Vos escuchás los temas de Julio y Octubre, que son de él, el saxo, tremendo. Acá tenemos otro audio. Bueno. De Las del Pogo sobre Sky en Mar del Plata. Fue a verlo, cierto. Fue un fin de semana redondo, de la familia. Bueno, dale. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, avioleros, amigos, amigas. Se conecta y los saluda As del Pogo, directamente desde el Principado de Mar de Cobo. En esta ocasión me comunico con ustedes para pasarles el parte de lo que fue mi experiencia viendo a Sky Bailinson. El sábado 19 de abril se presentó acá en Gap. Luego de 6 años ha vuelto Eduardo a tocar acá en la ciudad y la verdad que la gente está hiper manija. El recinto es un recinto pequeño, compacto, y la verdad que para ver una banda de este calibre es el escenario ideal. Es una especie que es como un teatro de flores un poquito más pequeño, pero tiene esas dimensiones y el sonido está muy bien enfocado, y la banda, al tener también un sonido bien definido, se puede percibir todo lo que la banda viene a proponer, y sobre todo el mundo imaginario de Eduardo Bailinson sonando a tope, a todo lo que da, y demostrando por qué es uno de nuestros grandes héroes del rock argentino, total y absolutamente vigente. Sky Bailinson está a punto caramelo, hizo una lista de casi 2 horas, repasó gran parte de la lista, fueron de sus últimos discos,
de los 3 últimos. Pero bueno, también bueno, obviamente tocó Oda en la Sin Nombre y tocó alguno más del primer disco. Tocó el tema nuevo que sacó ahora en enero, que bueno, ahí nos compartió que era la segunda vez que lo iban a tocar en vivo y sonó tremendo. Tiene un gran manejo del escenario Sky con muy pocas palabras, pero también con escasos movimientos de su cuerpo. Va transmitiendo, va conduciéndonos en esas historias que nos cuenta, te lleva de puerto en puerto, y Sky con muy pocos movimientos es un líder total y transmite tantas cosas que la verdad que emociona verlo en vivo. Tiene 73 años y tiene el toque y es él, y es un privilegio para todos los que podemos asistir a cada concierto de él, porque somos afortunados, tenemos al corazón de Patricio Rey completamente activo, y sonó impecable, la banda suena impecable, la batería 10 puntos. Qué excelentemente microfoneado está ese baterista, cómo entendió todo, y todo lo que él hace suena y se escucha, se percibe y se agradece, porque suena impecable la banda. Y la verdad que qué privilegio que tenemos nosotros los argentinos de poder encontrarnos con Eduardo Sky Beilinson hoy en actividad. La verdad que tocó solo 2 temas de Los Redondos, Todo un Palo y Criminal Mambo, y a él con eso le alcanza, y al público también. Tremendo concierto el que vivimos 19 de abril en Gap el sábado pasado. La verdad que todavía estoy conmovido por haberlo tenido tan cerca. Justo cuando ellos iban a salir al escenario, nosotros estábamos acomodando las cosas para poder ir al pogo, y estábamos bien cerca del escenario, al costado, y pudimos verlo. Estuvimos a 3 metros de él, y la verdad irradia una energía que es incomparable, es inconmensurable todo lo que genera Eduardo Sky Beilinson. Y me voy, los dejo porque me quedé pensando en eso, y la verdad que me emocioné. Les mando un gran abrazo a todas, a todos, a todes, amigos. Bueno, saludos a Del Pogo, a toda la familia, a toda la gente de allá de Mar de Cobo. Y sí, viste, es una suerte que encima el estado que está el flaco Sky, músico íntegro, y bueno, cómo toca la guitarra, y bueno, cómo se mueve todo. La verdad que es una suerte, más de 70, que siga con ese estado y todo. Yo me acuerdo, bueno, fui a Mar del Plata a verlo. Ahora no me acuerdo si era Gap o era Go, la discoteca Go. No me acuerdo, yo me acuerdo haber ido a un show de ahí de Los Redondos, fines de los 80. Excelente, excelente. Y bueno, nos colamos, qué sé yo. A veces estar afuera, todas esas negociaciones para entrar con la gente, con las tribus esas que iban ahí, era tremendo. A veces te acordás más de esos shows. Me acuerdo uno de Sumo a San Bernardo también para colarnos. ¿Qué va a ser? Pero sí, la verdad que bueno, es una suerte que sigan, claro, como decían hoy, 40 años, plena vigencia, una banda
con plena vigencia. Esa discografía es intachable. Intachable del arranque, la independencia artística. Sky sigue siendo independiente, bueno, igual que el Indio, ¿no? La independencia a ultranza. Y bueno, unos músicos del carajo. Y sí, por suerte lo podemos ver, disfrutar. También me acuerdo un show de haber ido acá a verlo a Sky en Temperley. Y bueno, a mí me gusta verlo tranquilo. Y estaba en la consola. Y bueno, ahí estaba. En la consola también estaba la Negra Poli al lado. Así que bueno, legendaria, ¿no? Yo estaba ahí tranquilo tomándome un copetín, digamos, y apareció la Negra ahí y se quedó a todo el show viéndolo desde la consola también, la Negra Poli dirigiendo todo. Pero bueno, la verdad que es un lujo ver a esas terribles bandas. Y bueno, son todos capos, todos capos. Como decían hoy, Dawi, Tito Fargo, esos tipos son intachables. Bueno, Semilla, en el bajo. Qué banda, por favor. Qué banda. Así que, no sé, Juancito. Ahora, después viene Deporte Popular, ¿no? ¿Leandro está? Ahora después viene Deporte Popular. El martes hoy tenemos la tira completita. Y bueno, hoy está el plantel completo. Leandro no tuvo partido. Jugó Defensores de Belgrano hoy. Digo, por ahí fue. No sé cómo habrá salido Defensores, pero bueno. Está igual jugando la liga. Ah, ¿la liga también está? Claro, porque viste que ayer se suspendieron los partidos que quedaban. ¿Y qué, Independiente está? No, Independiente está jugando igual, pero por la Sudamericana. Ah, la Sudamericana. Está mirá. perdiendo 1-0. No, 2-0. Acaba de ser otro gol guaraní. Y están empatando Tigre con Belgrano y Argentinos con Barraca en la liga. Mirá vos. Y bueno, hoy deporte a full. ¿Cómo va todo? Bien, tranquilo, arrancando una edición más. ¿Vos, Lean? Todo tranqui, por suerte. Bien. Lean hace rato que no estaba, Estaba haciendo kiosquito. Kiosquito dice. Y no, viste el laburo también. Sí. Estaba con kiosquito. No, Pero bueno, acá estamos. corregimos. Se ve que le anularon el gol, sigue 1-0 1-0 Guaraní pierde. Independiente. Ah, bueno. ¿Qué juegan allá en Paraguay? Sí. En Paraguay, sí. Sí. Ahí recién también empezó Argentinos Junior con Central Córdoba. Tenemos los partidos de la Liga que ayer no se jugaron por el fallecimiento del Papa. Por eso no jugaron. Claro, Tapia dio que se suspenden los partidos ayer de la Liga Profesional, del ascenso, y los pasaron para Está bien. hoy. Y hoy lo que estaba leyendo antes de venir para acá, hace un rato, miren que todos los partidos de Conmebol se haga un minuto de silencio por el fallecimiento de Francisco. Y encima era futbolero. Sí, y fanático de San Lorenzo es socio. Hincha de San Lorenzo. ¿Será verdad eso que decía el socio 82, 88, 88. ¿Es verdad o es un chamullo de...? Mostraron la foto. Sí. Supongo, Sí. a pesar de que esté editada, no sé, pero mostraron la foto. Sí. Lo que sí salió el 88 ayer. ¿Salió Mirá en la Mirá cabeza? vos. Salió en la primera, sí. Puta A madre. la Porque mañana. decía Al 88, mediodía. La primera a la mediodía. 235. ¿Cómo no jugué? Qué boludo. Sí, Y salió el 88. el Sí, 88 viste. en Córdoba, creo que salió. Esa siempre la tiran esa. ¿Cómo no jugué? Además era si hubiese ganado 88 tenía 10 meses pagado de radio. 88 la edad de él. Olvidate. Y 88 es el Papa. Ah, el Papa Claro. en el... Claro. El Papa es el Mirá vos. 88. El Papa 88 Coincidían las años. dos cosas. Y era la edad. Claro, exacto. Che, ¿qué Exacto. piensan? ¿Es verdad eso del presidente de San Lorenzo? Sí. Sí. Salió una cámara oculta de Canal 9 y de alguien que creo que pertenecía a la dirigencia de San Lorenzo, renunció. Mm. No es Ortigosa, ¿no? No. No. No, lo mandó Tomás Méndez, que periodista que está en Crónica también,
y hicieron la cámara oculta donde se ve al presidente de San Lorenzo que agarran los 25.000 millones de dólares. Tomás Méndez también medio Que buche, lo están todos. la agarró que se lo metió en... Sí, en el saco. Sí. Y bueno, eso debe ser algo usual. Sí, Que en cobran- todos los Sí. clubes. Pero que pasa cobran- que siendo dirigente y siendo presidente, más que nada siendo presidente, la AFA puede tomar la determinación de rajarlo. Creo que hay un artículo, hoy escuchaba algunas cosas que hay un artículo que si se comprueba todo eso... Pero no tiene conexiones con el gobierno. No, No tiene conexiones con el gobierno ese presidente. no. No. Porque si está con el gobierno no le van a hacer nada. O sea... Bueno, en este país nadie hace nada. No, ya sé, pero... No pasó nada con lo de Libra, imagínate eso. Es un... Tanto que- La van a disfrazar, ¿viste? Se piensa que acá somos todos boludos. Claro. eh, eh, La verdad que sí, ahí tenés razón. ¿eh? País de boludo. Pero no, claro, yo lo vi el otro día. yo dije, yo una vuelta En estaba, Twitter lo estaba pude- mirando, Sí. estaba mirando algo en YouTube y yo comenté un país lleno de boludos que votan un presidente Bueno, es... boludo. No hay- Pero me voy a empezar a ahorrar comentarios porque bueno, nada, dejémosla ahí. Por algunas cosas, más que nada. Por algunos conocidos del otro bando. Por eso el Papa no vino acá, ¿viste? Hay mucho odio. Sí, además se decía que el Papa era peronista. A ver, ¿qué tiene que ver que el Papa sea peronista? O sea, fue un líder mundial que, Claro, nada que ver. que trajo, a mí por lo menos me trajo mucha paz en momentos de mi vida que la estaba pasando como el reverendo ojete. Está bien. Y bueno, nada. Creo que a todos nos trajo un poco de cierta paz mundial en un mundo tan conflictivo. Vos que hablabas lo que pasaba en la Franja de Gaza, lo que pasa en Rusia y con Ucrania. Con Ucrania, que todavía eso no se paró. Se pensaba que con los lo de- conflictos entre China, Estados Unidos. Sí. ¿Quién más? Ayúdame, Inglaterra. Sí, todo, de Europa. Todo por el tema nuclear. Mm. Sí. Todo por Francia, el tema nuclear. Francia poderoso. también. Poderoso nuclear. Francia, que hoy estaba viendo que apagaron en la Torre Eiffel, apagaron todas las luces después del fallecimiento de Francisco. Acá en el Obelisco hubo algo también que hicieron. Se hizo la misa. La que fue a donde fue la vicepresidenta de la nación y fue abucheada por mucha gente. Estamos viviendo un momento social, económico complicado. Algo que no conozcamos, creo. Económico, acá nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí, a ver, mal que mal uno más o menos se arregla. El problema son los más humildes siempre. Sí. Entonces, a ver, uno vuelvo a repetir, mal que el mal con poco se arregla. Yo me acuerdo, no sé, antes de que estuviera Menem. Oh, el Yo iba- huevo izquierdo. Bueno, por eso yo iba a trabajar a las villas y no pasaba nada, entraba como quería, sin custodia. Pasa que eran otros tiempos, eran Ya otros sé. códigos. Pero mirá que estaba ahí No, la no. hiperinflación estaba. Sí. Estaba Alfonsín, ¿eh? Ah, sí. No, yo de Alfonsín no me acuerdo, pero yo creo que, a ver, eran otros tiempos, eran otros códigos Sí, eso es verdad. y no había tanta droga como hay ahora. No, lo que cambió fue la droga, la falopa. Hoy en día Olvídate. es algo que no, a ver, ni siquiera en los puertos de los ríos es algo que se puede controlar. Porque entra, yo creo que No, debe pero entrar, aparte- debe entrar por Rosario, por Santa Fe, por Córdoba, por acá en el puerto de Buenos Aires. Vos entrás a una villa, vos entrás ahora y mandan ellos. Sí. Porque ni con gendarmería podés ir. No. Ni con... Tienen que ir con uno conocido de ellos. Claro. Bueno, eso cambió. Eso fue después del 89. Yo iba antes del 89 y entraba, pasaba.
por ahí recibía propina, la gente tenía para darte algo, si no era una propina te daba, qué sé yo, un bizcochito, un vino, cualquier cosa. Y bueno, eso cambió. No, Cambió. Cuando a ver, todo eso lo entrabas a cam- una villa, digo, ahora me chorean. Chao. todo eso Soy lo cartera. modificó No, fue a partir el de que. tema de la droga que Sí, se sí. empezó a hacer masivo. No, Vos primero fi- fue, vos- primero fue el neoliberalismo, porque Sí, también. cuando fue Menem, donde había una casita, ahora donde había una calle, ahora había casa por todos lados. Sí. Yo después de un tiempo dejé de ir a las villas. Después de 20 años, vos vas y las calles nada que ver. O sea, claro, Sí, sí, eso sí, como sí. no está controlado, no está urbanizado, Mm. nada que ver a como iba yo antes a lo que era ahora. No, olvídate, no. O sea, cada vez más gente A ver, amontonada. y está el que quiere salir adelante Sí, eso ya estaba antes. Antes era así. y antes el que más o menos, qué sé yo, Sí. está. No, pero es así. Yo me acuerdo, yo era chico, iba a ver a San Telmo, Mm. a, Claro. a la Isla Maciel. Iba con mi ¿Ibas tío. a ver a San Telmo? Sí, sí. Mis tíos y yo era chico. No, porque la isla Maciel debe saber lo que decía. No, ¿A qué iba? no. Está, No, listo. no. Yo iba y- Estamos en otro horario, listo. No. Perfecto. No, ¿Me entendiste? Yo iba, después fui a Capital, a esos Ah, bueno, Piringundines, listo, perfecto. A los Piringundines fui a Capital. Perfecto. La isla yo la conocía y no me metía, no me gustaba. Perfecto. Pero ¿Se entendió lo que yo iba a fuimos, no? Capital. Bien. ¿Viste cómo era antes? ¿Viste a los 13 años? ¿Viste? Bueno, ibas a eso, se llamaban sauna, qué sé yo. Bueno, Sí. Ahora los sanos hacen otra cosa. Era diferente de época, por suerte cambió todo eso. Pero No, porque iba a la cancha. Porque los viejos que iban a la cancha de San Telmo decían Sí, que después sí. se cruzaban. Sí, ya sé. Yo, Listo. cuando iba ahí No aclaremos. yendo para la cancha estaban todos los piringutinos uno al lado del otro. Bueno, yo lo conocía muy bien todo eso. Era chico, era menor de edad, menos de 12 años. Cosa que no hayamos hecho. No, ya sé. A ver. Pero bueno, yo iba a la cancha y iba con mi viejo, mis tíos, que eran hinchas de chico. O sea, ellos vivieron no en la isla, sino en esa zona. Cerca. Mm. Ahí, Sí, del sí. lado de la Boca, de este lado del río. Bueno, yo también viví ahí. Casi enfrente. Yo fui a la Isla Maciel a la escuela, me dejaban en pelota. Ya en esa época, pero bueno, en el año 74 hice el primer grado, lo hice en la escuela de Isla Maciel. Guido, cuando estaba estudiando al profesorado, fue a hacer las prácticas al colegio que está en la Isla Maciel. Y ahora mi cuñada trabaja en esa escuela y nunca le pasó nada, ¿no? Porque Y pasa que por ahí ya cuando uno lo conocen a la familia, es como que, no, bueno, por eso, son conocidos. por eso. Respetemos. Yo sí, por ahí me faraban la pilcha, ¿viste? Bueno, siempre hubo A ver, lío. cosas que no pasen ahora. Ahora No, ahora no podés ni te ir. roban No, zapatillas. pero yo me acuerdo que Guido iba, yo estaba preocupado porque Guido iba a hacer las prácticas, ahí él se tomaba el 373, Mm, que pasa por casa. claro. Y bueno, no tenía drama, no iba, se bajaba el colectivo, iba a la escuela a dar el profesorado. Y bueno, él hizo las prácticas ahí. No, pasa Mi que cuñada labura ahí, o sea, labura, nunca le pasó nada. A veces lo iba con el que auto. lo que modificó mucho Carlín fue la droga. Vos fijate, No, eso no sé seguro. si te acordás en la fiesta electrónica que hubo grande en Capital, Sí, que bueno. decía que fallecieron muchos chicos por un Sí. tema de una droga, me Sí. acuerdo cómo era el nombre. Tusi, no. Algo de eso, no me acuerdo. Una droga sintética. era. Sí. Sí. Bueno, pero quiero decir, llega a todos lados, por cualquier vía, en cualquier clase social. O sea, la droga no discrimina. No. Entonces, Lo que pasa que ahí en las villas mandan ellos. O sea, ahí es como si fuera un gobierno. Como vos ves las películas. sí. ¿Entendés? En Colombia Sí. o en Brasil. Sí. Bueno, todas las villas son iguales. Por eso Bueno. lo pusieron al tipo lo pusieron para que calme un poco, para que, ¿entendés? ¿A Como él quién? conoce la situación, ¿A quién? a Francisco. Él claro. él andaba por las Sí, villas sí. y él combatió a la falopa. Sí. O sea, por algo lo pusieron al tipo, porque había que combatir la falopa que se estaba mirando en todo Bueno, el mundo. Moreno lo ha dicho un montón de veces Ujú. en campaña y lo sigue diciendo. Hay que atacar Sí. parte de Nordelta
Bueno, ahí están los capos, sí. Claro, y de ahí... Pero el ejército, digamos, está en las villas. La 1114 está cerca de la cancha de San Lorenzo. ¿Vos no te tocó nunca ir a la cancha de San Lorenzo? Sí, fui. Bueno, la salida, vos viste lo que es. Es tremendo la salida. Mamita querida. Conozco la cancha de San Lorenzo, he ido de visitante. Bueno. ¿Sabés cuándo fui? Cuando jugó Boca de local en esa cancha. Creo, no me acuerdo mal, si jugó contra Sarmiento de Junín. Ajá. Y me tocó la puerta 3 justo enfrente de la villa. Sí, la 1114. Y saliendo ahí, dije, No. ¿cómo me voy de acá después? Ahí está, ahí adentro está, Sí. como dicen, sendero Sí, luminoso, obvio. pues son peruanos. Sí. Está sendero luminoso de Sí. verdad. No, O sea, está tremenda, esa villa es Los tremenda. tipos cuando se escapaban de allá se venían para acá. Sí. ¿Eh? No es para discriminar ni nada. Pero bueno, los que se metieron ahí, por algo, ¿viste? Bueno, y también dicen que La droga está viene de Perú y de Claro, Bolivia. sí. también no, se sí. dice que se está viniendo el tema de Rosario también. Sí, pero ya está. Eh. Ya en Capital, vos en Capital, la 1114, Sí, es tremendo. ya era antes el barrio Rivadavia también. La habitación de como le digo, la habitación de mi hermana, la 1114. Es así. Pero sí. Por algo lo pusieron al tipo este. Sí. Porque él sabía bien la problemática. Y bueno, para calmar un poco lo de la falopa Sí. y lo de las villas que se estaban aumentando en todo el mundo por la exclusión, porque cada vez hay más pobres. Bueno, Bueno, ver si pasa se en los puede hacer. países más pobres, ¿no? En Gaza, Sí. que hoy Sí. estoy hablando, en Pero bueno, Sudáfrica, por eso, ahí en en esos lugares, África. a pesar de que el gobierno por ahí, la seguridad no está, pero la iglesia está, y los evangelistas también están, y bueno, también está. Sí, El narcotráfico sí, sí. manda ahí adentro. La policía no, y la justicia tampoco. No se puede meter ahí adentro, lamentablemente. Bueno, acá lamentablemente se meten en todos lados. Por eso. Acá es un desastre, No, está es en un todos vida, lados, es pero- un vida a la pepa. Sí. Pero bueno, en esos lugares, Y yo no creo que, porque últimamente se discutió mucho el tema de la baja condena, imputabilidad, sí. la baja imputabilidad. Yo no creo que eso vaya a cambiar algo. No, porque... Lo que se tiene que modificar es combatir la entrada a los puertos en todos los ríos de la Argentina, sobre todo, porque viene mucho de afuera, del exterior. Pasa que ahora todo viene por vía aérea, o sea, tampoco... Bueno, Claro. sí, y ahí no podés. Bueno, los aeropuertos también controlar. Ahora un ellos poco tienen mejor. todo, ellos tienen el mar, tienen submarino, tienen de todo, o sea, jodido ahora controlarlo una vez que se te metieron. Sí. Incentivado también, vamos a decirlo, eso todo plata en negro, Sí, sí. todo Bueno, ¿qué hablamos nosotros muchas veces? El tema de Los de sobornos. las armas, claro. de venta de armas, Bueno, por eso. otros trae- temas también. Trae aparejado todo. Sí, también. Lamentablemente la pedofilia, todo es un desastre. Que ahora estos días saltaron algunas cositas, Mm. que se están peleando todo con todo. Yo la verdad en la tele estoy haciendo lo que vos dijiste una vez, ni la prendo. No te conviene, no. Lo único que no prendo es para mirar la carrera los domingos y cuando la repite el No, Deporte B, el turismo fútbol, carretera. por más que se tiren, Nada más. tiren humo, lo despiden por ahí, tiren humo, o no digan lo que está pasando en el No, fútbol, tampoco. la verdad del fútbol. Tampoco ESPN. Bueno, por Porque eso, la pero te verdad quiero que- decir, bueno, pero los partidos los tenés que mirar por ahí, no te queda otra. Claro. Lamentablemente, O sea, TNT Sport o ESPN Premium, no te queda otra. lamentablemente sacaron la transmisión de la TV pública, que hasta el año pasado estaba. ¿TC? No, los partidos, viste, Ah, los había partidos, sí. algunos que la TV pública los pasaba. Bueno, Y este año lamentablemente no. lo levantaron. No, escuchá No, la radio. el otro día lo único que vi fue con Brasil, que sí lo pasaron. Pero después tele la tengo, yo que tengo como tenés vos, la antena, Sí, la sí, tengo en la apagada. vieja tengo así, sí. La tengo apagada. No, yo escucho Costa Febre cuando veo los partidos. No, el otro día. O por ahí, ¿sabés qué pongo Deporte TV y viste que está el noticiero de ellos, o hay alguna entrevista, viste que hacen entrevista con el deportista y todo eso, y me quedo enganchado ahí con alguna entrevista, que hacen además también el otro día estaba viendo una entrevista a una deportista con paralímpica.
Está bien. Entonces, eso también es un poco como que ¿viste? Te abre la cabeza, claro. Te saca. Básquet, Va, que el otro día miré Vóley. Lanús con Gimnasia. vóley. Si te interesa el deporte, vos vas a ver todo. Sí, O sea, sí. yo creo que no son solamente de fútbol, No, ustedes obvio. ven todo. Lo que haya hay que verlo. Pero Si no, ustedes la- hablan de tenis, hablan de... Claro, por eso. la verdad que la tele no se puede prender. Y bueno, ¿y el domingo te toca? Domingo sí, en la cancha de River. ¿Cancha de River? Sí, Domingo cueste ¿Adentro lo que o ahora cueste. fue? hay que ver. El domingo tenemos que ganar. Pero vos si estás adentro, ¿que te hacen poner de espalda? Ponga huevo, Claro. los Ceneices. O a veces si, ¿sabes qué? ¿Viste en la parte de arriba? Sí. La parte de arriba de la tribuna, arriba. Ahí podés mirar como para la cancha, no te dicen Ah, mirá, nada. mirá O sea, vos. no es... Porque viste que Pedí ahí. tienen el palito ese de emergencia. Sí. Bueno, entonces hay algunos que miran para la cancha y otros que miran para el lado de la, ¿Y de te la controla? pared. ¿Hay uno que te controla? Sí, pero la otra vez contra... no me acuerdo contra qué equipo era. Me tocó en la alta, allá arriba, y no me dijeron nada. Me di vuelta y miré el partido. El domingo. No me cueste dijeron lo que nada, así que cueste. está... El domingo está re manija tenemos ya, que mirá. ganar. Ponga Y bueno, Mirá que Toc- si no lo echamos a Gago. No, Gago no se va. lo tiene que echar ya. ¿Sabés por qué no se va a ir Gago? Porque Riquelme está cumpliendo con una de las promesas de campaña. No, si no lo echó cuando quedó afuera de... No me entendiste. Gago no se va porque Román está cumpliendo con una de las promesas de campaña. ¿Qué dijo? ¿Que no iba a echar ningún técnico? No, que iba a cuidar la plata de Boca. Ah, está bien. Está bien. Porque se echan a un técnico, que es lo que hablaba el domingo con ustedes cuando me llamaron. Igual echó ya. Bueno, está bien, pero digo, tuvieron su tiempo, no es que No, los bueno. echaron rápido. Sí, Quiero bueno, decir, sí. me refiero a que... Sí, no vas a sacar uno atrás del otro porque si no se te arma un... Bueno, por eso te digo, no es que agarró y sacó a todo así, Almirón lo sacó, lo boleteó, a Igual- Batalla lo boleteó, vino otro rápido. Digo, Es un clásico que no define nada. no sé, No define nada. no sé. Y sí, En principio se decía que definía el futuro de Gago. Lo que pasa que entre el partido de Alianza... yo dije eso el domingo acá. No Casi. dije de vos, estoy hablando en general. Vos. Casi, más o menos. No, pero lo que pasa es que Se sintió perseguido, también sí. desde el partido de Alianza Lima hasta acá pasó un tiempo. Y creo que ahora con los partidos ganados, el estar No. puntero... Es el equipo- Bueno, creo que, pero creo que- si no le gana Deportivo Riestra, no le gana Central Córdoba, bueno, no le gana... Riestra de local es difícil. Es difícil, y además me dicen, está- ustedes empataron 6-0. Y bueno, por eso. Está cuarto además Riestra. Che, y bueno, Ay, me hacen reír. que gane el mejor, pero no es que está devaluado, pero no se juega nada, no. Yo no voy a decir nada, no voy a apostar nada, no voy a hablar nada. Voy a ir callado como el truco. Igual para mí, este es un partido más importante que lo de la Copa, ¿no? Dale, pollo. Es Para más mí, importante que lo de la Copa. Para mí, Y después contra el Inter. el martes. No, contra el No, Inter, el de, Inter de Italia. de Italia. En el Mundial Vamos a de ver, Clubes. vamos a ver te si hay... el- Che, pero pará, ustedes tienen Libertadores el martes, ¿cómo te va a ir tanto? pero eso parte ya está. La ¿Cómo Libertadores te ya va está, a- olvídate. ¿Qué? ¿Ya está qué? Ya estamos ¿Ya clasificados. está ganada? Olvídate, clasificado ya. ¿Ya está ganada? Mañana en Ecuador. No, ganada, no, clasificado. Guarda, Son dos cosas clasificado. distintas. No, pues qué sé yo, tienen posibilidad de ganarla. Mañana. Mañana, Por eso se va a partido octavo. Mañana Los en partidos Ecuador a partido con octavo Independiente son del Valle. otro mañana torneo. el 0 en el arco nuestro lo tenemos asegurado. Con esta defensa y el arquero. ¿Vos vas a ver, decís? Vas a ver. ¿Con quién nos toca mañana? Independiente del Valle en Ecuador. Altura. Papito. El 0 Sí. lo tenemos. Papito. Alianza Lima le Che, está ganando. Te quiero ver correr ahí, ¿eh? A Talleres. Alianza Lima le está ganando a Talleres. 1-0. ¿Cuánto? Que va a Talleres. 1-0. Sí, igual. En Perú. Sí. Terminó el primer tiempo igual. Y a Independiente le echaron a Marcone. Está Perfecto. complicado, están todas las puteadas. Chao. pero- Hubo alguien hoy que me dijo que no le hable antes del partido. Lo raro es No lo voy a que. Lo raro, y bueno, no le hablé por la duda. Lo raro es Me que. entendiste. Lo raro es que. Perfecto. No está Galdames tampoco. Todavía hay que ver si meten a Hidalgo. Hay que ver qué cambios hacen para el segundo tiempo. Todavía Hidalgo, Galdames, jugadores que vienen rindiendo Independiente, por ahora no están. Así que
Igual estás con uno menos ahora, ya está más complicado. Pero bueno, hay que ver. Y bueno, che. Bueno, ahora, bueno, listo. Dale. Miren ustedes. Gracias, Carlín. La posta. Y no, gracias a ustedes por estar un ratito. No, por favor. Y Cuando que no. gane, como siempre, que gane El mejor. domingo cueste No lo te que ganaste de cueste. manija, que no pasa El nada. domingo